Mexicanos y mexicanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador le manda fuerte mensaje al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Así es. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ayer por la tarde, no sé si se dieron cuenta, pues hubo una reunión con, con los países vecinos de México y es por la situación de la migración. Se reunió con el presidente de Cuba, el presidente de Venezuela, presidente de Colombia, y de Centroamérica. Fue lo más importante de esta reunión. Bueno, en este sentido, de este tema es para decirle a Estados Unidos que no sean hipócritas, ayuden a estos países a resolver sus problemas de raíz por la cuestión de la migración. Y es aquí el punto donde hay que ser enfáticos, porque ¿qué dicen? La culpa de la migración, a quienes les echan la barra ahora sí completamente de todo esto, pues a México, de la migración, de las drogas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué dijo ayer el presidente por este encuentro? Dice, el encuentro de Palenque por una vecindad, perdón, fraterna y con bienestar es una convocatoria a sumar esfuerzos, voluntades y recursos para entender las causas del fenómeno migratorio. Y es que sí, si Estados Unidos quiere acabar con esta solución, tiene que atender las causas, no solamente poniendo muros, porque los muros, ya saben, se las cruzan bien fácil. Se trata de un asunto humanitario en el que tenemos que trabajar unidos. Presidenta, presidentes y primer ministro, cuenten con nuestra cooperación en todo lo que se necesite. Y si el presidente le va a hacer una propuesta al presidente Joe Biden en este sentido de ahora sí tener diálogo con Cuba, porque con Cuba es el único país, por si no sabían, con el que no existe diálogo y pues tiene muchos años por esta cuestión del embargo. Con Obama como que se quiso hacer un cambio, nomás llegó Trump y se acabó completamente el diálogo. Pero decían, bueno, es que Trump era republicano, a lo mejor si llegaba Biden, que es demócrata, cambiaba la situación, pero no. Ahora sí que están del mismo lado. Y aquí los demócratas y los republicanos concuerdan en mucho sentido con esto. Ellos no quieren nada con Cuba. ¿Y por qué? Pues no. Son por cuestiones ideológicas. Bueno, vamos a ver qué fue, ahora sí un resumen de esta reunión que tuvo el presidente con los países hermanos latinoamericanos. Vamos a escuchar qué fue lo que pasó. Nos da mucho gusto tenerles aquí. Para nosotros es fundamental esta reunión, este encuentro que le llamamos por una vecindad fraterna y con bienestar. Es muy importante porque necesitamos unirnos, sumar esfuerzos, voluntades, recursos para atender el fenómeno migratorio. Tenemos que hacerlo porque es un asunto humanitario de primer orden que se origina por la falta de oportunidades, como todos sabemos, por la falta de oportunidades de empleo, por la falta de bienestar, también por bloqueos y decisiones que se toman desde el extranjero. Nosotros hemos decidido apoyar también en estas necesidades. Estamos en los últimos tiempos presenciando un incremento considerable en los flujos migratorios. Y como saben ustedes, nuestro país es receptor de muchos migrantes, pasan por todo nuestro territorio, se internan por la frontera sur y quieren llegar a la frontera norte. Nosotros cuidamos a los migrantes, sin embargo, son muchos los riesgos en la travesía hacia el norte. Hemos avanzado con el gobierno de Estados Unidos, sin embargo, es muchísimo más el recurso que destinan al armamentismo para las guerras que lo que se destina a la cooperación para el desarrollo. No podemos quedarnos esperando a que se tomen iniciativas de fondo desde el gobierno de Estados Unidos. Tenemos nosotros que actuar y podemos hacerlo. Nos podemos ayudar mutuamente. Ese es el propósito de esta reunión. Ponernos de acuerdo para trabajar juntos, que cuenten con nuestro apoyo, nuestra cooperación
en todo para la atención de las causas. Ya estamos ayudando, apoyando, actuando de manera solidaria con algunos países. Hemos hecho evaluaciones y se ha demostrado que los que tenían intenciones de emigrar se quedan en sus lugares de origen, porque nadie abandona su pueblo por gusto, lo hacen por necesidad. Y que ojalá y logremos compromisos concretos, que no sea una reunión más de protocolo y de ceremonial, sino que logremos establecer acuerdos muy específicos. Pues así fue el mensaje del presidente sobre esta reunión que tuvo con los presidentes de América Latina. Como les decía, ahí está presente el presidente de Cuba, presidente de Venezuela, presidente de Colombia, etcétera, etcétera. Pues es donde más, ahora sí, migrantes hay de estas naciones, de Centroamérica también, y pues hay unas naciones que son de paso, ¿verdad? Que no tienen tanto problema de migración. Bueno, pues por esta circunstancia y por la cuestión de que México siempre va a estar apoyando a Cuba, porque México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo ha dicho reiteradamente, nosotros vamos a seguir apoyando. ¿Quién es Estados Unidos para pedirles permiso exactamente? O sea, de esta manera también el presidente dijo que pues, le va a hacer una propuesta de diálogo con Cuba. ¿Para qué? Pues para solucionar este problema ya de raíz. Vamos a ver qué dijo el presidente sobre esta cuestión. Preguntarle el encuentro ayer que tuvo con los presidentes de América Latina y el Caribe, este comunicado conjunto que suscriben, las propuestas que tienen que ver exactamente con lo que sería Estados Unidos, ¿estaría llevando usted esta propuesta al presidente Joe Biden ahora que se vean en San Francisco? Sí, vamos a hablar con el presidente Biden sobre este asunto. Desde luego lo están haciendo todos los gobiernos que participaron en el encuentro de manera bilateral. Solo en el caso de Cuba, que no hay esta relación, este diálogo bilateral, fue precisamente uno de los acuerdos del encuentro de ayer, el que se promueva el diálogo bilateral entre Estados Unidos y Cuba para ponerse de acuerdo y resolver los temas pendientes, sobre todo lo relacionado con el bloqueo a Cuba, que afecta mucho a la población, independientemente de las diferencias. Lo hemos dicho aquí, que existen por razones políticas, ideológicas, esta medida de bloquear a un país, a una isla, perjudica mucho a seres humanos. Es una flagrante violación a los derechos humanos, porque impide que puedan tener abasto de alimentos los que viven en Cuba, impiden estas medidas de bloqueo el que puedan adquirir petróleo, combustibles y otros bienes. Entonces, es importante que se reabra un diálogo. Ya fue posible en la época del presidente Obama, hasta visitó La Habana y se quitaron sanciones. Sin embargo, ahora está cerrado el intercambio
económico, comercial, y no hay diálogo bilateral. Entonces, estamos planteando que el gobierno de Estados Unidos abra el diálogo. ¿Abogaría directamente por Cuba ahora que vea a Joe Biden? Sí, voy a tratar este tema. ¿Habría una propuesta de fecha para iniciar este diálogo entre ambos países? Ojalá y se inicie lo más pronto posible. Esto por razones fundamentalmente humanitarias. Desde luego hay una condena de todos los gobiernos del mundo, con excepción de 1, 2 o 3, de 200 países, cada vez que hay una asamblea en la ONU, la mayoría, casi todos los países del mundo, representados por sus gobiernos, votan porque se quite el bloqueo a Cuba. Sin embargo, 1, 2 países bloquean y como tienen capacidad para hacerlo, queda sin efecto la decisión de la mayoría de la Asamblea de Naciones Unidas, que son de esos anacronismos que hay que quitar en la ONU, esos vetos que se establecieron desde la creación de la ONU, pero que no ayudan a resolver los problemas de los pueblos del mundo. Ahora, con la guerra de Israel y Hamás en Gaza, las propuestas para detener el fuego que está quitándole la vida a seres humanos, ¿qué se hace? Se veta el cese del fuego, se veta. ¿Cómo es eso? Entonces, tienen que cambiar las políticas. Y adivinen ustedes, mexicanos y mexicanas, ¿quiénes son los que votan en contra de esta resolución de quitar el embargo, en este caso, a Cuba? ¿Quiénes son los países que votan para quitarle el embargo a Cuba? Bueno, pues la mayoría de los países, excepto Estados Unidos. Y es lo que pasó de esto último que estuvo mencionando el presidente. Dice, Estados Unidos ha vetado una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza e Israel que pedía un alto al fuego. Imagínense solamente Estados Unidos, y como tiene el poder de estas 5 naciones, creo yo, de que tienen el poder para vetar, pues ya con uno que vote, ya se acaba esta votación, ahora sí que, entre comillas, democrática, pero si uno tiene el poder, pues ya se acabó. Y es lo mismo que pasa con la decisión de Cuba, de lo que estamos hablando. Vean nada más, esto fue el año pasado. Votan en la ONU 185 países a favor de finalizar el bloqueo contra Cuba, y ahí vienen quienes votaron en contra. Chéquense nada más, escuchen muy bien. Ahora sí que está relacionado con lo que está pasando en los sucesos actuales. Estados Unidos e Israel se oponen. Estados Unidos e Israel se oponen a quitar el embargo. Chéquense nada más, o sea, pura hipocresía. Ahora sí que, sí, total de Estados Unidos. Y como les dije, y lo ha dicho también el presidente, pues ¿quién es Estados Unidos para pedirle permiso en la cuestión de que México va a ayudar a Cuba en lo que sea? Y no sé si se acuerdan, hace como una semana estuvo rondando una fake news de que México le está dando, ahora sí, literal, regalando petróleo a Cuba. Bueno, el presidente obviamente desmintió esto, fue completamente mentira, pero ¿qué dijo el presidente? Dice, México apoyará a Cuba con lo que sea necesario. Si pide petróleo, claro que sí, pues se lo vendemos, no hay problema.
quién es Estados Unidos para decir a quién le podemos vender o a quién no. Y pues con esta noticia falsa de que México supuestamente le está regalando petróleo a Cuba, pues de volada los congresistas estadounidenses, que les digo, no se hace ni una ni la otra, ni demócratas ni republicanos en este tema con Cuba. Pero bueno, ya ven cómo es lo clásico en Estados Unidos, sobre todo los políticos que viven en Florida, que la mayoría son de origen cubano, de volada para presentar sus quejas, ¿no? Ahora sí su cuestión ideológica. Dice: congresista celebra freno a Pemex para enviar combustible gratuito al régimen cubano, supuestamente ella. Bueno, vamos a escuchar a esta señora de volada que, pues mostrando su ideología, ¿verdad? Agarraron a México, AMLO, al gobierno del presidente AMLO, regalándole gasolina a Cuba. Yo no sabía que México tenía esa posibilidad de regalarle gasolina a Cuba. Y se sabe porque los Estados Unidos los agarraron y por eso ahora la canciller está diciendo que va a venderle esa gasolina al régimen castrista. Ese error de estar regalándole gasolina a Cuba le costó a México que los Estados Unidos, un banco que está financiado por los contribuyentes y muy bien por parte de los Estados Unidos y la administración del presidente Biden, le quitaron un préstamo de $800 millones que ya estaba a punto de ser dado al gobierno mexicano. Se lo cancelaron. Quiero felicitar a la administración por haber tomado esa acción en contra. Bueno, y si hubiera sido cierto eso, ¿qué? ¿Ustedes quiénes son para decirnos con quiénes vamos a hacer negocios? Entonces, fue una completa información falsa, pero bueno, ellos se la creyeron todita. ¿Y qué están haciendo? O sea, de que no, ustedes no deben hacer negocio con el gobierno de Cuba. O sea, mostrando obviamente pues, su cuestión ideológica. Ahora sí, como dice el doctor Jalife, pues ya esas terminologías ya ni deberían de existir, ni que rojos, ni azules, ni de izquierda ni derecha. Ya eso ya es completamente obsoleto. Pero así las cosas, mexicanos y mexicanas, el presidente mostrando su fuerza y ayuda para con nuestros hermanos cubanos, en este sentido, pues quitar el embargo. Y como ustedes vieron, ¿quiénes votan en contra de esto? Estados Unidos e Israel. Entonces, pues ya tan siquiera vamos a empezar poco a poco con pasos pequeños. Primero que haya comunicación, porque como dijo el presidente, de todos los países latinoamericanos, se me anda trabando mucho la lengua, de todos estos países, de esta cumbre que tuvo el presidente de reunión ayer, pues con el único país que no tiene comunicación, Estados Unidos, es con Cuba. Entonces, pues vamos a apoyarlos. En este sentido, dijo el presidente, vamos a apoyarlos con todo y le va a hacer esta propuesta al presidente Biden y pues a ver qué sale de aquí. Esperemos que sean buenas noticias y pues es una cuestión de solución de la migración, es una cuestión de solucionar esto de raíz, porque si no se acaba esto, pues siempre van a seguir habiendo migrantes. Los hermanos cubanos van a querer seguir saliéndose de Cuba, de Venezuela, donde hay intervención estadounidense, obviamente, sobre todo por cuestiones económicas, porque recuerden, el otro poder que tiene Estados Unidos, aparte del ejército y de las armas nucleares, es el dólar. Y todos estos intercambios económicos es con el dólar, y por eso Estados Unidos tiene el poder de sancionar. Y estas sanciones ahora sí que tienen el poder como si entrara el ejército. O sea, hace una devastación económica bastante grande y pues ¿a quiénes se van afectados principalmente? Pues los pueblos. En este caso, pues el pueblo de Venezuela y el pueblo cubano. Pero bueno, así las circunstancias de esta noticia y pues vamos a seguir informando aquí qué pasa luego de esta cumbre que va a ser en San Francisco, que le vaya a hacer el presidente la propuesta al presidente Biden, a ver qué pasa en esta cuestión. Y esperemos que se toque el corazón al presidente Biden y pues ya tan siquiera que haya comunicación. Porque recuerden lo que les acabo de decir. Obama abrió la comunicación con Cuba. Llegó Trump, se cerró. ¿Y qué dijeron? Bueno,
Biden es demócrata, ¿se va a volver a abrir? Pues no. Se continuó con la política de Trump de cerrar comunicación con Cuba, pero bueno, vamos a ver qué pasa más adelante sobre esta cuestión. Y pues espero que les haya gustado la información. Mexicanos y mexicanas, compártanla, es muy importante. Que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.